A ver qué pasó con Luis Huesca, ya mero. Tuvo un percance automovilístico, estábamos esperando para el round table, al tú por tú, frente a frente con Moisés Gómez Reina. ¿Cómo estás, Moisés? Muy bien, aquí visitándote. Gracias por, como siempre, estar aquí. Me da mucho gusto venir a visitarte y sobre todo en este tipo de temas que son tan de interés para las personas. Gracias, como siempre. A ver, el doctor Luis Huesca, ¿estás bien, doctor? ¿Todo bien? Sí, todo bien, hombre, pero ya aquí ya está arreglando, todo bien. Aquí estamos afuera. ¿Afuera de dónde? De la radio. No, pero, pásale mejor, ¿no? ¿Cómo? Ah, a ver, pero tuviste un percance. Sí, hombre, pero ya está arreglando aquí. Pues me dieron un pequeño rozón en el carro con el tráfico que hay, pero ya está llegando, está por llegar aquí ahorita La el aseguradora. ajustador. Pero bueno, comentemos algo rápido en lo que llegan. Digo, porque es que no pasó tanto, no fue algo tan exagerado. Bueno, pensé que, discúlpame. A ver, quise hacer una especie de round table, tal tú por tú, frente a frente, en datos duros de la economía. Y lo denominamos, le agradezco mucho a los dos que quisieron participar. ¿Por qué se debe reelegir el PAN en datos duros de la economía o por qué no, según la visión del doctor Luis Huesca y según la visión de Moisés Gómez Reina? ¿Por qué sí, Gómez Reina? ¿Por qué sí? Pues porque A ver, dame datos duros que... datos duros, yo creo que hay dos datos importantes. Uno, que es el ingreso per cápita. Hemos subido de $8,000 al año que teníamos en el 2009 a cerca de $14,000 al año que tenemos en la estimación del 2014, inclusive arriba de la media nacional e inclusive en Hermosillo en $19,000 per cápita. Es un indicador económico, es el primero. Y el segundo, porque hemos avanzado en el combate de la distribución del ingreso, de la desigualdad en la distribución del ingreso. En el 2009, el 30% de los hogares más ricos de Sonora tenían alrededor del 70% del ingreso estatal. Y en el 2009 el 40% de los hogares más pobres de Sonora tenían el 10%. Hoy, en el con datos 2014, se redujo en el caso de los hogares más ricos del 68% al 64%. No quiere decir que se haya hecho un trabajo de Robin Hood, sino simplemente creció más la economía, y en el caso de los hogares más pobres pasaron del 10.6% del ingreso estatal al 12.7%. Es decir, en los dos indicadores económicos que pudiéramos hablar de como datos duros, tanto el asunto del incremento del Producto Interno Bruto per cápita como en el asunto de la distribución del ingreso, hay números positivos. Por supuesto, esto te responde la pregunta de por qué debe de continuar el PAN, porque en principio el PAN ha demostrado, no solo con estos dos datos que te doy en Sonora, sino en el panorama nacional, que hay un buen desempeño económico. Mira, cuando era presidente Luis Echeverría, López Portillo, Miguel de la Madrid, Salinas, inclusive Zedillo, llegamos a tener la deuda externa inclusive al 60% del costo nacional. Durante los gobiernos de Vicente Fox y de Felipe Calderón logramos reducir 12% la deuda, y ahora con el gobierno de Enrique Peña Nieto pues vamos al 41%, es decir, va hacia arriba nuevamente la deuda externa. De manera adicional te quiero decir, y así como referencia final de esta primera parte, es que el saldo de la deuda bruta se ha venido incrementando, pero no solo la deuda bruta, sino también el dólar. El dólar en promedio con Felipe Calderón y con Vicente Fox estaba al 12.50, y en el caso de Enrique Peña Nieto hace unos días inclusive rozamos los 17 pesos. Eso te habla de los dos desempeños económicos, de los dos tipos de gobierno,
Y por supuesto que creo que al escuchar a mi colega Luis Huesca y desearle que se solucione rápidamente su problema automovilístico, pues podremos seguir comentando el tema. ¿Por qué no, Luis Huesca? ¿Qué datos duros tienes tú que hacen un desempeño económico opaco en esta administración, o qué puedes decir? Bueno, mira, muy en resumen, lo más corregir, yo creo ahí posiblemente hay un error, porque ningún país en el mundo, y es importante que quede claro, ninguno, el 10% de la población más pobre ostenta el 10% de la distribución de la riqueza, ¿no? De lo que se produce, o del ingreso. Entonces, ahí puede haber algún error de agregación en los datos. A veces se ven datos tabulados de INEGI, agregados o agrupados, lo cual genera un error, un sesgo, ¿no? Porque países como Inglaterra, por ejemplo, Estados Unidos, el 10% más pobre no logra el 10% de la riqueza generada, ¿no? O sea, logran el 7, el 8%, el 7, ¿no? Entonces no es posible que Sonora tenga el 10. Bueno, entonces yo creo que hay cosas buenas que se han hecho en Sonora. Lo del agua, por ejemplo, es algo que se aplaude, independientemente del costo al que haya sido. Yo creo que el asunto del agua da una certidumbre para mayores inversiones, y es algo muy atinado, ¿no? Pero la parte del datos del INCO nos da, por ejemplo, lo que son los el México cómo vamos y el Sonora cómo vamos. Es un estudio muy serio, muy integral, con una metodología muy estándar, y en el cual habla de semáforos, en el cual los pone como rojo, amarillo y verde. Entonces, Sonora está en una especie de amarillo, y en algunos indicadores se va al rojo, en otros en verde, pero otros al rojo. Entonces, muy en resumen, yo creo que la política económica de los últimos 2 años, o el último año, para dirigir la economía se ha dado como que a libre albedrío. O sea, parece ser que venía dándose un buen control, pero en los últimos 2 años algo sucedió, porque ya no se siguieron fomentando los sectores estratégicos. Solo se concentró en aeroespacial, por ejemplo, o en este asunto de la cuestión de conducir el gas por todo el estado, de solamente como distribución. Entonces la automotriz va como por inercia, el sector automotriz, y la agricultura también terrible. Cuando vemos los datos de la balanza comercial, pues podemos observar que hay déficit en autosuficiencia alimentaria, maíz, trigo, frijol. Para el caso de Sonora tenemos varios millones de dólares en déficit en ese sentido. Bueno, hay puntos ahí que yo también creo que nos debe una explicación por ahí nuestro compañero Gómez Reina, exsecretario de Economía. El INCO nos da el dato de empleo. Se necesitan 38,000 empleos por año. Uh-huh. Y se han venido generando en promedio, solamente 23,000, muy ajustados, que acumulan esa cifra de 125,000 en todo el periodo. Entonces, pues realmente yo creo que ahí en la cuestión de los salarios, también nos da una explicación el compañero, ¿no? Yo creo que por ahí son datos que podemos observar, el INCO cómo los pone en un lugar en deuda pública también nada decoroso, ¿no? Nos pone apenas arriba de Chiapas, por el lugar 30. Son datos, pues datos duros, ¿no? A ver, eso de salarios, para complementar y darle la voz a Gómez Reina, tienes el dato duro ahí, porque dices el INCO de 38,000 empleos por año que se necesitan generar, solo generamos 23,000. A ver, ¿qué pasó? ¿Por qué le colgaste ese sí? ¿No? A ver, voy a retomar. Lo que pasa es que está una situación. Me parece que digo, en el primer comentario tienes razón, y a lo mejor no me expliqué bien. El 10% de la población más pobre de Sonora en el 2009 tenía el 0.8 del ingreso, y el 40% de la población más pobre tenía el 10% del ingreso. Es decir, él hace la referencia a la Gran Bretaña. El 10% de la población más pobre tiene el 8%, aquí en Sonora en 2009 tenía el 0.8%, hoy el 10% de la población más pobre tiene el 1.4%, es decir, hemos ido avanzando,
y el 40% de la población más pobre, que tenía 10% en el 2009, hoy tiene 12.7% para corregir esa parte. ¿Hacia dónde tenemos que caminar? Que el 10% de la población más pobre de Sonora, que hoy tiene el 1.4%, podamos subir por lo menos a 2.7%. Y a lo mejor, en términos económicos, necesitas tener cierta responsabilidad para hablar. ¿Por qué no 8%? ¿Por qué no 10%? Pues porque las estructuras económicas no te dan para eso. Y voy a responder un poco lo que dice Luis en el tema de que se ha privilegiado la industria aeroespacial. Hoy los fondos internacionales de financiamiento y los inversionistas se están yendo hacia los proyectos de inversión que le generen valor añadido, tecnología y sobre todo que sean consumidos por el mercado. No obstante la caída de las Torres Gemelas, no obstante la depresión en 2008-2009, la desaceleración económica en Europa y en Estados Unidos, se sigue multiplicando la adquisición de aviones. Las principales empresas armadoras de aviones tienen pedidos que no pueden ser satisfechos y ellas están buscando relocalizar por condiciones de competitividad la proveeduría. Y entonces ese es un nicho en el que hemos avanzado muchísimo y me hace la comparación con el sector agropecuario. Luis, y yo lo que le digo es que el sueldo promedio en el sector agropecuario es de 2,000 pesos mensuales y el sueldo promedio en la industria aeroespacial es de 19,000, 25,000 pesos mensuales. Entonces, lo que nosotros estamos buscando es generar empleo bien remunerado para la gente. Por supuesto que tenemos que empujar, y el gobernador Gándara lo que se está comprometiendo es a construir una plataforma agroindustrial en el sur del estado. Tenemos ventajas globales como el tema de lo que está ocurriendo con los mercados en California y con las estructuras de producción en California, que nos ubican en una plataforma agroindustrial muy interesante para Cajeme, pero sobre todo con una plataforma y una palanca industrial de alta tecnología también para esa región y para la región del Mayo. México, ¿cómo vamos? En el último reporte de México, ¿cómo vamos? Que aquí se lo voy a entregar a Luis o se lo hago llegar a donde él me indique. De los 9 estados que tienen evaluación de México, ¿cómo vamos? Que es una iniciativa de México Evalúa y del IMCO. Sonora es el primer lugar de los 3 estados que tienen elecciones para gobernador y que sus administraciones aprobaron en materia económica de acuerdo a los semáforos estatales. Hay avances importantes en la proporción del Producto Interno Bruto estatal. Pasamos del 39 al 48%, que es decir, la economía creció. Déjame darte un dato duro. En el 2009 el PIB estatal era de 319,000, 320,000 millones de pesos y hoy es de 535,000 millones de pesos. Casi duplicamos el tamaño de la economía sonorense. Creció al 38%, la economía 5% anual. Peña Nieto no ha podido crecer arriba del 1.5, 2% anual. Felipe Calderón crecía con 4.5, otra vez una demostración de que el gobierno panista puede trabajar en eso. Y en el tema de la producción agropecuaria, está bien que revisemos la cantidad de toneladas de frijol, de trigo, de todo lo que diga, pero creo que tenemos que ir acompasándolo con 2 elementos importantes. Uno, construcción de estructuras productivas competitivas, no solo en el tema de la genética y la investigación, sino en la generación del valor agregado en otro tipo de cultivos que requieren menos agua y que pagan mejor. A ver, tuvo un percance, me disculpo, en verdad, digo, pues no puedo hacer un round table así porque Luis, por el choque que tuvo. Pero por último te pregunto, Moisés, dice, a ver, hay un rezago en Sonora de 38,000 empleos por año, según dice el IMCO, solo hemos alcanzado 23,000 en la generación de empleos. Faltó el dato de salario, digo, lamento, esperemos que todo esté bien ahí con Luis Huesca. Sí, traemos casi la mitad de la generación de empleos. Sí, lo que pasa es que la máquina que tenías hasta el año 2003 en Sonora estaba aplicado nada más en proyectos como los que impulsó Burs, que tenían que ver con desarrollo inmobiliario, en donde le invertiste una gran cantidad de dinero a Peñasco para desarrollo inmobiliario, invertiste mucho en infraestructura no productiva, como todo lo que traía el PSP, llegaste a un alto nivel de endeudamiento y entonces no generaste los motores. Lo que hizo Guillermo Padres fue
abrir los motores de crecimiento económico industrial, en donde lo que logramos fue subir la generación de empleos de 5,000 anuales que tenía el sexenio de Eduardo Burs a cerca de 23,000. Y por eso es importante que Gándara continúe este esfuerzo. El gobernador Gándara se está comprometiendo precisamente a llegar a este nivel de los 38,000, 40,000 empleos anuales, y sí lo podemos hacer, y por eso la inversión del gas natural hacia el sur, por eso la inversión del gas del agua hacia todas las partes del estado, y sobre todo esa formación, esa plataforma de formación de capital humano que estamos haciendo con los jóvenes, con la gran cantidad de universidades que empujamos en este sexenio. Muy bien, gracias Moisés, te Gracias agradezco mucho, digo, me disculpo, de hecho estaba primero Leonardo Félix para este debate, no pudo, Leonardo declinó de último momento, extrañamente, Luis Huesca estaba preparado, traía datos duros, tuvo ese accidente, estaba con la aseguradora, sin embargo, bueno, mañana escucharemos ya más lo de Luis Huesca con los datos duros que traiga. Voy a hacer un corte, vuelvo con el tema de las encuestas, voy a entrevistar a Heriberto Tapia y voy a leer la encuesta del Imparcial.